Mushoku Tensei, volumen 9. El arco de la universidad, parte 2. Capítulo 3. El prometido, el rascacielos. Parte 1. Nota. El nombre real del capítulo es El prometido precipicio, refiriéndose a él como alto y duro, pero en español usamos rascacielos para ese tipo de personas. Había pasado medio año desde que me inscribí en la Universidad de Magia de Ranoa. Ahora era otoño, la temporada de la cosecha. El otoño nunca duró mucho en los territorios del norte, pero fue una época muy importante del año, cuando se prepararon, recolectaron y almacenaron alimentos para el doloroso invierno que se avecinaba. Incluso se llevaron a cabo algunos festivales en los diferentes pueblos y ciudades. Para la gente bestia, también era la temporada de apareamiento. Un evento cultural prolongado que venía con un complicado conjunto de reglas y rituales. Todos estaban notablemente inquietos a medida que se acercaba, hombres y mujeres por igual. No había muchos de su clase matriculados en la universidad, relativamente hablando. Supongo que componen el 5% del cuerpo estudiantil, que asciende aproximadamente a 10.000 en total. Eso pondría sus números en 500 o más, un grupo grande en cierto sentido, pero no tan impresionante dado el tamaño de nuestro campus. Aún así, una vez que comenzó el otoño, parecían estar en todas partes, luchando en duelos uno contra uno que típicamente enfrentaban a un hombre contra una mujer. Durante varios meses después de su duelo, la pareja estuvo pegada entre sí. Eventualmente, se casarían. Quienquiera que ganara el duelo inicial asumiría el papel de jefe en la nueva manada que estaban formando. Estas reglas no fueron escritas en piedra, ni nada por el estilo. Era una vieja tradición que algunos respetaban más que otros. Aún así, algunos hombres bestia viajaron aquí desde tierras lejanas, para desafiar a nuestros estudiantes a uno de estos duelos románticos. En otras palabras, teníamos forasteros deambulando por nuestro campus. Esto era algo que la administración normalmente habría intentado evitar, pero la temporada de apareamiento era un tema muy delicado, debido a su importancia en la cultura de los hombres bestia. Cualquier intento de prohibir sus tradiciones probablemente resultaría en disturbios reales. Como compromiso, la escuela permitió que las bestias que no eran estudiantes ingresaran a sus terrenos con el pretexto de presenciar una clase, siempre y cuando solicitaran permiso de antemano. De todos modos, esto nos lleva a Línea y Purcena. Las dos eran básicamente inalcanzables para el tipo promedio de los hombres bestias. Por un lado, probablemente eran las dos luchadoras de hombres bestia más fuertes de toda la escuela. Y lo que es más importante, eran princesas Doldia. Si le proponías matrimonio a una de ellas, peleabas con ella, y ganabas, te convertirías en candidato a líder de toda la tribu. Por supuesto, no recibirás el poder de inmediato. Pero cuando llegó el momento de elegir al próximo líder, no había duda de que se le consideraría seriamente para el puesto. Por supuesto, Línea y Purcena habían venido a esta tierra lejana para estudiar, no para encontrar marido. No podían elegir una pareja aquí sin hablar primero con su familia, y por lo tanto, habían rechazado rotundamente todas las propuestas con las que fueron bombardeadas después de cumplir 15 años. Sin embargo, a pesar de su desinterés muy público en el matrimonio, hubo aún más pretendientes al año siguiente. Las dos eran muy populares. Aparentemente, algún hombre bestia incluso había lanzado ataques furtivos contra ellas, tratando de ganarse su cumplimiento por la fuerza. Habían rechazado a estos atacantes con bastante facilidad. Pero cuando el otoño volvió a suceder este año, decidieron encerrarse en su dormitorio. No era como si el dormitorio de las niñas fuera una fortaleza impenetrable, pero cualquier hombre que intentara entrar a hurtadillas sería amontonado por todos los residentes. Así que Línea y Purcena se quedaron en sus habitaciones, incluso saltándose las clases. Supongo que fue una licencia médica, en cierto sentido. Es de suponer que ellas mismas estaban en celo en ese momento, después de todo. La idea de que se retorcieran en sus habitaciones maullando y ladrando apasionadamente era algo emocionante. No es que me preparara para aparearme ni nada. Las dos me habían enviado una carta, la esencia de la cual era, perdón por la molestia, jefe, pero te dejaremos las cosas por ahora. Sin embargo, no estaba seguro de cómo se suponía que debía ayudar. Tal vez solo querían que yo respondiera por ellas cuando el profesor pasara lista o algo así. En cualquier caso, no eran solo los hombres bestia los que estaban en celo en esta época del año. El otoño coincidió con un aumento en los casos de agresión sexual en el campus, ya que algunas personas se aprovecharon de todo el caos. Esas reglas estrictas sobre quién podía entrar a cada dormitorio tenían un poco más de sentido para mí ahora. Cuando había dos hombres bestia en celo,
se podía descartar alguna agresión como un fenómeno natural o cultural. Pero aparentemente, algunas de las víctimas eran humanos de primer año que ni siquiera sabían qué demonios estaba pasando. Las reglas de la escuela prohíben estrictamente este tipo de cosas, por supuesto. Para mantener las cosas bajo control, la administración tenía guardias de seguridad patrullando el campus. Se permitían los duelos consensuados, pero no podías simplemente atacar a alguien que se negaba a pelear contigo. Esa fue la línea que trazaron. Nuestro profesor de aula incluso nos dio una advertencia explícita sobre la situación, diciéndonos que no aceptemos casualmente ningún duelo en esta época del año. También animó a aquellos que no confiaban en sus habilidades de autodefensa a viajar en grupos en todo momento. El maestro Fitz también me dijo que tuviera cuidado, en realidad. Parecía pensar que algunas chicas podrían desafiarme a un duelo con falsos pretextos, alegando que solo querían practicar contra un mago poderoso. Su consejo fue rechazarlas rotundamente, ignorar sus intentos de provocarme y dejar el área rápidamente sin bajar la guardia ni un segundo. Chicas en celo, ¿eh? En los viejos tiempos, podría haber estado tentado a batirme en duelo con cada una de ellas y convertirlo en un harén. Pero en mi condición actual, básicamente estaría frotando sal en mis propias heridas. La temporada de apareamiento era un evento en el que no participaría en el corto plazo. Se lo dejo a esos jóvenes de allí. ¿Ven? El chico humano y su novia elfa, que está estudiando, sentada en su regazo. Esa mujer está en celo todo el año. Honestamente, esos dos nunca le dieron un descanso. Prácticamente podía ver los corazones flotando sobre sus cabezas. Aún así, Cliff era obviamente un hombre completamente nuevo, pero me parecía que el Inalice lo estaba tratando de la misma manera que trataba a todos sus otros amantes. No iba a decir nada, por supuesto, pero todo esto todavía me parecía una farsa. ¿Realmente esto les iba a funcionar? En algún momento, mientras miraba a Cliff y el Inalice divertirse, Zanova se acercó a mi escritorio. Maestro, ¿no cree que es hora de comenzar con una nueva creación? Una nueva creación, ¿eh? Hasta hace unos días, había estado trabajando en una figura de Eris a escala 1/8 como una especie de ejercicio de terapia. Pero terminé lloriqueando tanto que tuve que dejar de hacerlo a la mitad. Desde entonces, no había podido motivarme para hacer nada. Me había hundido un poco sin siquiera darme cuenta. Sí, supongo que tienes razón. ¿Alguna idea? Quizás hacer algún tipo de animal o monstruo sería un buen cambio de ritmo. Seguro. Entonces creo que un dragón rojo puede ser divertido. Oh, en efecto. El mismo monstruo que una vez mataste tú solo, ¿no? Sí. Eso no fue fácil, por cierto. Pensé que estaba muerto con seguridad. Ja, ja, ja. Eres demasiado modesto. Maestro Zanova, ¿de qué están hablando? Julie parecía un poco curiosa, así que le conté la historia de mi batalla contra un rezagado dragón rojo de mis días de aventuras. En poco tiempo, sus ojos brillaron y su rostro enrojeció de emoción. A los niños de este mundo parecía gustarles historias como estas. A veces era fácil de olvidar, pero todavía tenía 6 años. Está bien entonces. ¿Por qué no te hago una figura de un dragón rojo, Julie? ¿Qué? Maestro, ¿qué hay de mí? ¿No harás nada para mí? Zanova, se supone que eres mi alumno, ¿verdad? ¿Qué tal si te ofreces a ayudarme a hacer esto? Oh, por supuesto, maestro. Te ayudaré en todo lo que pueda. Esta vida no fue tan mala, de verdad. Últimamente no estaba en óptimas condiciones, pero al menos me había adaptado a una rutina decente aquí. Mis clases de magia divina y barrera de nivel principiante terminarían pronto, y tenía que decidir qué tomar a continuación. ¿Quizás desintoxicación intermedia? Sin embargo, me las había arreglado muy bien solo con los hechizos de nivel principiante. No parecía que hubiera necesidad de aprender nada más avanzado que eso. En su lugar, siempre podría probar la sanación avanzada. Pero nuevamente, me sentí relativamente satisfecho con mi nivel actual de experiencia allí. Los hechizos intermedios fueron suficientes para hacer frente a la mayoría de las situaciones. Siempre estaba el encantamiento, en el que nunca había incursionado antes. Técnicamente era una forma de magia de invocación, por lo que tal vez sería más relevante para mi investigación. Sin embargo, por lo que escuché, principalmente se trataba de aprender a crear varios implementos mágicos. Todavía no estaba seguro de qué tenía que ver eso con la invocación. Pero al menos sería algo nuevo.
Por supuesto, era libre de no tomar ninguna clase nueva. En su lugar, podría pasar más tiempo en la biblioteca. Empecé a sentir que había llegado a un callejón sin salida investigando el incidente de desplazamiento, pero podría ser interesante intentar aprender más idiomas. Si tomaba ese camino, podría intentar pedirle a Cliff que me enseñara la magia divina en el costado. Aunque últimamente había estado pasando todo su tiempo con el Alice. Probablemente era inteligente dejarlos solos por un tiempo. No quería convertirme en una molestia. Tal vez podría intentar ir en una dirección completamente diferente y aprender algo que no esté relacionado con la magia. Puede ser divertido aprender a montar a caballo, por un lado. Los días pasaban pacíficamente mientras trataba de tomar una decisión. Y luego, las cosas de repente ya no estaban tan tranquilas. Considero que eres Zenagal Rudeus, el aventurero de rango a que derribó a un dragón perdido sin ayuda. Lo desafío a un duelo matrimonial, señor. De camino a la biblioteca, me encontré en el extremo receptor de un desafío. Me di la vuelta y me encontré mirando a una hermosa chica. Su piel estaba bronceada y su sedoso cabello azul oscuro estaba recogido en una elegante coleta. Parecía tal vez de 17 o 18. Tenía un rostro fuerte y digno, y sus labios estaban apretados. Se podía decir de un vistazo que era del tipo dama guerrera. En lugar de un uniforme escolar, llevaba un traje de espadachín ligero en un llamativo tono de azul profundo. Tenía un busto modesto, pero sus músculos eran impresionantes. No parecía una fisicoculturista ni nada por el estilo, pero claramente estaba en muy buena forma. A su lado había una espada larga y curva, del tipo que usan comúnmente los espadachines del estilo del dios de la espada. La chica estaba mirando en mi dirección. Para ser más precisos, estaba mirando sorprendida a la persona que estaba frente a mí, el gran hombre bestia peludo que acababa de desafiarme a duelo en voz alta. Sí. Olvidé mencionar al musculoso y canino hombre bestia, pero fue él quien me gritó. Tampoco se parecía en lo más mínimo a un mago. La chica de la espada probablemente acababa de pasar. Dada la época del año, podría haber pensado que estaba hablando con ella. Bueno, de cualquier modo. Olvidemos a la chica bonita por ahora. Aquí había un problema bastante fundamental. Yo era un chico, y este chico también era un chico, y me acababa de desafiar a un duelo. Eso fue un poco incómodo. ¿Un duelo matrimonial? ¿Cómo? ¿Una de esas cosas en las que te casas más tarde? En efecto. Lo siento, no sé si hay rumores o algo así, pero en realidad soy hétero. Tampoco estoy realmente interesado en experimentar. Voy a tener que rechazar tu oferta. Las orejas del hombre bestia se crisparon. Parece que estás malinterpretando la situación. ¿O no? ¿Ya es tan tarde? Sabes, hoy tengo práctica de piano. Voy a tener que irme ahora, lo siento. Ahora que había rechazado su oferta, me di la vuelta y comencé a alejarme, ignorando por completo su intento de continuar la conversación. Siguiendo los consejos de Fitz al pie de la letra, en otras palabras. Espera ahí. Pero para mi sorpresa, mi nuevo amigo peludo se levantó de un salto, se elevó varios pies por encima de mi cabeza y aterrizó con un fuerte golpe justo frente a mí. El tipo saltó como un mecanismo de articulación inversa. Podría ser un caballero dragón. Nota. Referencia a los caballeros dragón de Final Fantasy III, y su ataque, salto. No tienes derecho a rechazarme. Mi nombre es Braca Doldia. Vine a batirme en duelo por la mano de la señorita Purcena en matrimonio, para poder convertirme algún día en el líder de mi tribu. Oh, Purcena está descansando en su dormitorio hasta que todo este asunto de la temporada de apareamiento termine. Quizás podrías ir allí en su lugar. Le envié una carta a la señorita Purcena por adelantado, informándole de mis intenciones. Explicó que ahora eres el jefe de su manada. Me enteré de tu destreza como guerrero gracias a Sirges, y me enteré de que tú mismo mataste a un dragón rezagado. Claramente, eres el hombre más fuerte de esta universidad. Deberías ser un oponente digno para mí. Bueno, realmente no corté nada, aunque soy un mago, no un espadachín. ¿Qué pasa si me niego? Como líder de la manada, estás obligado a pelear conmigo. Me tomé un momento para intentar reconstruir todo esto. Después de que logré vencer a Linia y Purcena en una pelea hace algún tiempo, comenzaron a llamarme su jefe. Aparentemente, tenías que derrotar al jefe de una manada, si querías casarte con alguien que perteneciera a ella.
Entonces, si este tipo me ganaba en una pelea, ¿podría reclamar a Purcena como premio? No tenía la intención de convertirme en el líder de ninguna manada, pero sentí que a este tipo no le iba a importar eso. Esto era algo primordial, del reino animal. Si me lanzaba a esta pelea, y me quitaran mi puesto como jefe, Purcena se casaría con este tipo peludo al azar. Ahora entonces. A la batalla. Brack no esperó a que respondiera. Aullando ferozmente, cargó hacia mí. Senegal. Como venía hacia mí en línea recta, rápidamente corrió hacia mi pantano. Cañón de piedra. Y un proyectil de piedra bien colocado lo noqueó. Ligeramente anticlimático. Parecía que su ladrido era peor que su mordisco. Básicamente lo había eliminado por reflejo en lugar de pensarlo detenidamente. Pero en retrospectiva, no era como si tuviera muchas razones para dejarlo ganar. Purcena no parecía interesada en casarse con nadie en este momento, para empezar. Esto explicaba la carta que me habían enviado, al menos. No estaba muy feliz de que me echaran todo esto sobre los hombros, pero podía lidiar con algunos tipos como este, sin sudar. Probablemente no fue un gran problema. Mis sentimientos sobre el tema cambiaron en el transcurso de los siguientes minutos, ya que fui atacado 5 veces diferentes en mi camino hacia la biblioteca. Se sentía como si la mitad de la tribu Doldia hubiera estado esperando ansiosamente que llegara este día. Linia y Purcena tenían una gran demanda. ¿Qué era tan atractivo de esas dos, de todos modos? ¿Sus cuerpos, tal vez? Sin embargo, eso no tenía mucho sentido. Muchos de estos hombres probablemente nunca las habían visto en persona. Tenía que ser todo el asunto de la princesa. Ese primer tipo había dicho algo sobre convertirse en el líder de su tribu, después de todo. ¿Ser el número uno realmente era tan importante para ellos? ¿Qué era esto? Toda una tribu de Starscreams. Nota. Starscream, un personaje de la franquicia Transformers. La referencia se basa en que su deseo es volverse el líder de los Decepticons. Por el aspecto de las cosas, incluso habían elaborado un orden para desafiarme. Un tipo trató de irrumpir a la mitad y le gritaron sobre hacer cola. Tal vez fue otra de esas tradiciones de la gente bestia o algo así. Afortunadamente, no llegaron tan lejos como para perseguirme dentro de la biblioteca. Supongo que la administración les había dejado en claro que no se les permitía irrumpir en ninguna de las instalaciones de la escuela. O los hombres bestia también tenían alguna regla antigua sobre eso. No me importaba de ninguna manera. Al menos podría refugiarme aquí por un tiempo. Unas horas más tarde, a primera hora de la tarde, Fitz también se presentó en la biblioteca. Su mirada era un poco de reproche. Es una gran escena allá afuera, Rudeus. ¿Qué hiciste para disgustar a toda esa gente? Nada. Solo quieren vencerme en una pelea para poder casarse con Linia o Purcena. Espera, ¿qué? Mientras Fitz parpadeaba confundido, procedí a explicar todos los desagradables detalles sobre mi condición de jefe y la forma en que aparentemente funcionaban las tradiciones de los hombres bestia. Cuando terminé, Fitz fruncía el ceño con amargura. Eso no tiene nada de sentido. No eres el líder de la tribu Doldia ni nada. ¿A quién le importa si las derrotaste en una pelea una vez? Eso no significa que tengas derecho a entregarlas como premios a extraños al azar. Suficientemente cierto. Si tuviera tanto poder sobre ellas, no me estarían rascando en la cara cada vez que tocara sus piernas. Tienes razón. Pero, ¿cómo convenzo a la gente? Fitz se llevó una mano a la barbilla y asintió lentamente. Tienes todo el derecho a ignorarlos, de verdad, pero podría ser más fácil simplemente vencerlos en una pelea. Probablemente se darán por vencidos y se irán a casa. Así que al final del día, ¿debería batirme en duelo con ellos después de todo? Eso es probablemente lo mejor. Fácil de decir para él. No estaba seguro de cuánta gente me estaba esperando, pero por el sonido de las cosas probablemente había docenas. Y, por supuesto, se trataba de una multitud de hombres machos grandes y malolientes que querían gobernar su tribu. Tendría que dejarlos inconscientes a todos. Realmente prefiero no hacer de la violencia una parte de mi rutina diaria, ya sabes. Lo sé, Rudeus. Pero a menos que hagas algo al respecto, estarás atrapado aquí para siempre. Ah, y podrían perder la paciencia y cargar aquí también. No queremos que arruinen la biblioteca, ¿verdad? Sí, supongo que tienes razón. Ah,
Justo lo que necesitaba, un torneo de lucha contra una horda de hombres peludos y sudorosos. No pude encontrar nada que esperar allí, sin importar cuánto lo intenté. Simplemente sonaba como un dolor en el trasero. En realidad no son solo hombres. También vi a una chica por ahí. ¿En serio? ¿Era linda? Rudeus. Por favor, no me digas que vas a aceptar ese duelo. No, no. Por supuesto no. Oh. Negué con la cabeza, principalmente para que Fitz dejara de mirarme. Aún así, estaba un poco intrigado. Quería saber cómo era, al menos. Y donde incluso había oído hablar de mí. Solo tengo curiosidad, eso es todo. Cuando alguien expresa interés en ti, es perfectamente natural sentirse un poco intrigado a cambio. No es que las cosas pudieran avanzar demasiado hasta que mi condición se curara, por supuesto. Oh, tienes curiosidad, ¿eh? Por alguna razón, Fitz parecía disgustado conmigo. Él me había advertido en contra de los duelos de chicas con mucha extensión el otro día, para ser justos. ¿O tal vez Luke se había metido en problemas de esa manera en algún momento? Sí, eso tenía sentido. Fitz probablemente se había visto obligado a limpiar el desorden después, por lo que estaba irritado de verme tratando la situación con tanta indiferencia. Bueno, eso no importa, dije. Parece que esto causa mucho caos cada año, ¿eh? ¿No puede el Consejo Estudiantil hacer algo? No intervenimos en nada relacionado con la época de apareamiento. Si intentáramos prohibirlo, las cosas probablemente empeorarían. Por lo que Fitz me dijo, el Consejo Estudiantil estaba muy ocupado en esta época del año. Centraron la mayor parte de su energía en proteger a los estudiantes menos hábiles en el combate, durante esta temporada caótica. Haciendo cosas como patrullar el campus en pequeños grupos, deteniendo cualquier mala conducta que encontraran antes de que se saliera de control. Fitz estaba programado para participar en una de esas patrullas esa misma noche, de hecho. Entonces estás tratando de proteger la paz, ¿verdad? Entonces podrías ayudarme totalmente. Oh, por favor. ¿Por qué no te encargas de ello tú mismo, Rudeus? No creo que necesites nuestra ayuda. Por alguna razón, la voz de Fitz no fue muy amigable hoy. ¿Había dicho algo que lo molestara? Espera, tal vez estaba pensando en lo que pasó durante mi examen de ingreso. Afirmó que mi victoria no le molestaba, pero si empezaba a huir de peleas como esta, la gente podría empezar a pensar que había perdido ante un cobarde. Eso tampoco sería bueno para su reputación. Fitz me había estado ayudando mucho últimamente. Todavía no estaba emocionado por nada de esto, pero le debía a él hacer un esfuerzo. De acuerdo entonces. Por su buen nombre, Maestro Fitz, iré a masacrarlos a todos. ¿Qué? No los mates, Rudeus. Solo era una broma. Perdón. La gente se tomaba estos duelos en serio, pero había una regla no escrita que se suponía que nadie debía morir como resultado. Aún así, podría haber algunos luchadores poderosos esperándome entre esa multitud. No podía dejarme descuidar. Finalmente, resignado a mi destino, salí de la biblioteca por primera vez en horas. ¡Qué demonios! Me recibió una escena ligeramente sorprendente. Docenas de cuerpos yacían esparcidos por el suelo, flácidos e inmóviles. Se sentía como si hubiera entrado en un campo de batalla o algo así. Todos ellos eran hombres bestia de diversas razas, formas y tamaños. Algunos de ellos vestían uniformes escolares, pero muchos no. Oh, espera. También hay una chica. Era la espadachina que había visto antes. ¿Se había mezclado con esto de alguna manera? O tal vez. ¿Estuvo enamorada de mí todo el tiempo? Mientras reflexionaba sobre esta pregunta extremadamente importante, una carcajada resonó en el aire. Bajajaja. Un hombre se mantuvo erguido en medio de los caídos, sosteniendo al último de sus enemigos en una mano. Les doy crédito por desafiarme, mis jóvenes amigos. Fue una decisión realmente mala de su parte, sí, pero valiente. Los estudiantes de esta Universidad de Magia claramente tienen agallas. Fitz y yo nos quedamos paralizados en el lugar, boquiabiertos de asombro. Después de unos segundos, finalmente logré ofrecer un tentativo AM. Dejando a un lado al último guerrero hombre bestia, el hombre se volvió hacia nosotros. Oh, oh. Esos jóvenes me dijeron que los golpeara si no quería esperar mi turno, y así lo hice. Y ahora has venido a verme, justo a tiempo. Excelente,
Excelente. Me gusta un hombre que cumple sus promesas. Era obvio de un vistazo que este hombre era un demonio. Su piel era tan negra como la obsidiana y tenía 6 brazos. El conjunto superior estaba doblado, el par del medio apuntaba hacia nosotros y los 2 inferiores descansaban sobre sus caderas. Su largo cabello, que le llegaba hasta la cintura, era de un interesante tono púrpura. Soy el inmortal rey demonio Badigadi. ¿Acaba de llamarse a sí mismo un rey demonio? ¿Estábamos hablando del mismo tipo de rey demonio aquí? ¿El tipo que secuestra a las señoritas del pueblo más cercano para satisfacer sus perversos apetitos? ¿El tipo que consigue hacer lo que quiera, siempre que luche contra el héroe ocasional que viene a matarlo? Sí, probablemente no. La pregunta más importante en este momento era, ¿qué demonios estaba haciendo un rey demonio aquí? Ya veo que tienes el ojo de la previsión, muchacho. Entonces debe ser Rudeus Greirat. He oído hablar de ti de mi prometida, la emperador demonio Kishirika. Bueno, en ese momento estaba pisoteando hacia mí. Te desafío a un duelo. Bueno, sabía cómo ir al grano, al menos. Desafortunadamente, todavía no tenía idea de qué diablos estaba pasando aquí. Quizás me dejaría fuera del apuro si le ofrecía 2 doncellas un poco peludas como sacrificio. Fin del capítulo 3.